Muy buenos días para todos mis chicos de octavo, espero que se encuentren muy bien. Chicos de octavo, espero que también se estén cuidando en casa, estén siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, cuidándose mucho, usando su tapabocas, lavándose constantemente las manos. Recuerden que el virus no se ha ido y ahorita es responsabilidad de nosotros. Bueno, para la clase de hoy venimos con un tema nuevo que se trata de los productos notables. Entonces, lo primero que vamos a sacar es nuestro cuaderno de álgebra, luego sacamos nuestros colores, esferos y lo más importante, lápiz y borrador. Algo que voy a necesitar el día de hoy es una regla, ¿listo? Y vamos a copiar en nuestros cuadernos. Entonces, como título vamos a poner productos notables. ¿Qué será eso de los productos notables? Entonces, resulta que los productos notables entre algunos binomios se puede encontrar un método que permite proponer la respuesta sin desarrollar la multiplicación, reconociendo regularidades en el procedimiento y generalizándolo para cualquier número o cualquier variable que conforme el binomio. Resulta que cuando hablamos de productos notables hablamos de multiplicación entre algunos términos algebraicos. Pero para eso hay fórmulas que nos permiten realizar más rápido las multiplicaciones sin tener que multiplicar el primer término por el primer término del segundo polinomio y así sucesivamente. Entonces, por eso, la primera fórmula o producto notable se llama cuadrado de la suma de dos términos, el cual vamos a poner como título después de haber copiado nuestro concepto de que eran productos notables. Entonces resulta que el cuadrado de dos términos, si nos damos cuenta, el cuadrado de dos términos es la multiplicación del término que está dentro, ¿cierto? Porque es multiplicar dos veces a más b. Entonces, a más b por a más b, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos con la técnica que yo les enseñé el periodo pasado, que es a por a me da a cuadrado, a por b me da a por b, b por a me da ab y b por b me va a dar b cuadrado. Si se acuerdan que hacíamos todo este proceso para poder hallar la suma de dos términos. Entonces, para minimizar esto, resulta que podemos hacer a al cuadrado y dos veces multiplicar a por b y sumarlo por b al cuadrado. O sea, esta es la fórmula que realmente vamos a utilizar cada vez que veamos el concepto a más b al cuadrado, ¿sí? Entonces, como concepto, el cuadrado de la suma de dos términos es igual al cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, que eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, cada vez que les aparezca a más b y todo al cuadrado, la fórmula que debemos usar es a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. ¿Listo? Para entender un poco más esta parte, vamos a ver un ejemplo que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, digamos acá, tenemos 3x más 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es como si yo dijera 3x más 4 por 3x más 4. Pero como yo ya sé la fórmula que es a, en este caso a sería 3x, ¿sí? Entonces, 3x al cuadrado, porque eso me dice la fórmula si nos devolvemos, miren, eleve el primer término al cuadrado y luego multiplique dos veces el primero y el segundo término. Entonces, dos veces 3x por 4 más, y me dice que haga b al cuadrado, o sea, el segundo término que sería 4 al cuadrado. Entonces, esto me quedaría 2 veces 3 es 9, 2 veces x es x al cuadrado. Y acá multiplico los términos. 2 por 3, 6 y 6 por 4, 24. Nada por x, x por nada, x, por eso me queda 24x. Y acá hago dos veces el segundo término que sería 4, entonces 4 por 4, 16. Entonces por eso es que me da este resultado. De todas maneras, aquí lo amplifiqué un poquito para explicarles de dónde sale cada término. Entonces primero debemos elevar el primer término al cuadrado. Entonces el primer término es 3x. Esta vendría a ser la a de nuestra fórmula. Entonces 3x al cuadrado me daría 3 por 3, 9x por x, x cuadrado.
Luego se halla el doble, por eso pongo 2, por el primer término, que sería 3x, ¿cierto? Por el segundo término, que sería 4, ¿sí? Entonces, lo que hago es multiplicar 2 por 3, 6, por 4, 24 y x. Luego hago el tercer paso, que es elevar el segundo término al cuadrado. Entonces, el segundo término es 4, ¿cierto? Entonces, 4 al cuadrado, entonces 4 por 4, 16. Y lo último que hago es sumar las expresiones obtenidas. Entonces, cuando yo tenga suma de cuadrados, todos los términos en el resultado me van a quedar positivos. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de cómo este es de forma de inspección. ¿Listo? Ahora vamos a ver para qué se usan los productos notables. Los productos notables se usan para hallar las áreas de las figuras geométricas. En este caso, como es área del cuadrado, entonces son de los cuadrados. Entonces, por eso vamos a utilizar hoy este ejemplo. Entonces vamos a hallar el área del cuadrado que tiene de lado, que cada uno de sus lados mide x al cubo más 3. Lo primero que tenemos que recordar es cómo se halla el área de un cuadrado. Entonces el área del cuadrado se halla multiplicando el lado por el lado, o sea, el lado al cuadrado. ¿Sí? Que es lo que veíamos anteriormente. Entonces, ¿qué cojo yo? El lado, x al cubo más 3, y lo elevo al cuadrado y utilizo la fórmula que me dieron. ¿Cuál era la fórmula? A al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado, ¿cierto? Entonces, acuérdense que la a siempre va a ser el primer término y la b el segundo término. Entonces, el primer término al cuadrado. Entonces, x al cubo por 2 al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces el primer término por el segundo término, que en este caso sería 3. Y por último sería 3, el segundo término, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, después, ¿qué hacemos? Pues hallamos cada una de las operaciones. Entonces, x, dejo x, y esto es potencia de una potencia, debo multiplicar los exponentes. 3 por 2, 6, ¿cierto? Más 2 por 1, 2, por 3, 6. Dejo el 6 y como solo hay un x al cubo, pues bajo x al cubo. Y 3 al cuadrado sería 9. Por esa razón, el área de este cuadrado es x a la 6 más 6x al cubo más 9. ¿Listo? Entonces acuérdense que eso solo pasa, lo de dejar más y más, entre las operaciones, este más y este más, cuando tenemos una suma de cuadrados. Y tenemos el otro caso, que es cuadrado de la diferencia de dos términos. Entonces, si nos damos cuenta nuevamente, entonces esta es la fórmula, ¿sí? Entonces, a por a me da al cuadrado, a por b me da ab, b a por a me da ab y a por b me da b al cuadrado. Entonces, la fórmula que me va a quedar es igual a la que vimos en la suma de cuadrados. La única diferencia es que siempre en el resultado el primer término me va a dar menos, el segundo término, y el tercer término me va a dar más. Esa va a ser la diferencia. ¿Listo? Pero es igual, mira, queda a al cuadrado menos el doble de a por b más b al cuadrado. Entonces, el concepto del cuadrado de la diferencia de dos términos, entonces es igual al cuadrado del primer término menos el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Entonces todas estas que hemos visto, estas diapositivas, para que por favor las copien en su cuaderno. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, me decían que el primer término al cuadrado, o sea, 4y al cuadrado, luego que el doble, este 2 siempre debe multiplicar tanto el primer término como el segundo término, o sea, 4y por 3, más el segundo término, en este caso es 3 al cuadrado. Y lo que hago es hallar las operaciones. 2 veces 4, es decir, 4 por 4, 16. Y 2 veces y, es decir, y por y al cuadrado.
2 por 4, 8 por 3, 24, nada por y por nada y. Y 2 veces 3 me da 9. Aquí es de todas maneras, vuelvo y amplifico de dónde saqué cada término. Entonces primero elevo el primer término al cuadrado. Entonces 4y al cuadrado me da 16y cuadrado. Luego se halla el doble del primer término por el segundo. Entonces el doble, por eso siempre es este 2, del primer término que es 4y por el segundo término que es 3. Entonces 2 por 4, 8 por 3, 24y. Luego elevamos el segundo término que en este caso sería 3. Entonces al cuadrado 3 por 3 sería 9 y de ahí hallamos la respuesta. ¿Y cómo pongo los signos? Recuerden que siempre cuando sea diferencia de cuadrados, este término me va a dar negativo y este término me va a dar positivo. Siempre van a tener esa misma regla. ¿Listo? Y lo mismo se hace cuando me dan para calcular el área del cuadrado. En este caso tenemos un cuadrado que de lado mide 5m menos 3. ¿Sí? Entonces, 5m menos 3. Entonces ya sabemos que el área del cuadrado se halla usando lado por lado, que es lado al cuadrado, y hallamos la misma fórmula. A al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces en este caso 5m es a y 3 sería b si yo quiero reemplazar mi fórmula que me están dando, que es la que siempre voy a utilizar. ¿Sí? Entonces 5m al cuadrado me da 25m al cuadrado. Luego el doble del primer término por el segundo término. Entonces 2 por 5, 10. Por 3 me da 30m. Y 3 al cuadrado me da 3 por 3, 9. Quiere decir que el área de ese cuadrado es 25m al cuadrado menos 30m más 9. Esta sería nuestra primer parte de productos notables, porque de aquí en adelante vienen más productos notables. Es muy importante que nos aprendamos las fórmulas, o sea, esta partecita de cada uno de los productos notables para que después sepamos rápidamente resolver una evaluación. Entonces, digamos, cuadrado de la suma, ahí está con su fórmula, que sería esta última parte, y lo mismo en la diferencia de cuadrados. Entonces, espero, chicos, que por favor copien todo esto en el cuaderno para que puedan hacer la actividad. La actividad dice que resuelva con procesos y en forma ordenada. Entonces, primero que desarrolle por simple inspección, o sea, usando la fórmula, el primer producto notable sería 2x más 7 al cuadrado, el tercero sería 3n al cubo más 2m al cuadrado, y el tercero sería 6y menos 3 al cuadrado, y el cuarto sería r menos 3q al cubo por esto al cuadrado. Esto lo van a hacer de esta forma como lo hicimos acá, ¿sí? Y los dos últimos puntos, entonces como nos damos cuenta acá tenemos de suma de cuadrados y estos dos son de diferencia de cuadrados. Y para hallar el área tenemos uno de suma y uno de resta que lo vamos a hacer como lo vimos durante el video en este ejemplo y en este ejemplo. Cualquier cosa o duda, chicos, no duden en consultarme. También que me envíen por favor las evidencias, chicos. Hay varios de ustedes que no me han enviado actividades, así que espero esas actividades durante esta semana. Ya no hay más plazo, ya o si no estarías perdiendo la asignatura. Entonces, para que por favor nos pongamos al día. Un abrazo, chicos. Que todos terminen de pasar una excelente semana, también que se diviertan mucho y cualquier cosa quedo pendiente a lo que necesiten. Mil felicidades y una feliz tarde.